Hoy vamos a conocer un poco del país Centroáfrica. Es un país con una asombrosa belleza natural, uno de los mejores sitios del mundo para observar animales como elefantes, gorilas, mariposas y una belleza del paisaje maravillosa. El único problema es que desde 2012 hay una guerra civil de la que poco oímos hablar, que hace que sea uno de los países más pobres del mundo y uno de los países más inseguros del mundo. La República Centroafricana está, como su nombre indica, en el centro de África. Tiene como fronteras Chad al norte, Sudán al noreste, Sudán del Sur al este, República del Congo al sur y Camerún al oeste. Gran parte del territorio es una meseta ondulada entre los 600 y 800 metros de altitud. En el país hay una gran cantidad de ríos que pertenecen a dos cuencas diferentes. En el norte está la cuenca del lago Chad, formada por ciertos ríos que se unen para formar el río Chari del Chad, como Bamingi, Gribingi, Gamborán, y la cuenca del río Congo al sur, mucho más húmeda, con bosque húmedo y selva tropical, y es la zona donde viven la mayor parte de los habitantes del país. Está formada por unos cuantos ríos que desembocan en el Ubangi. El Ubangi es el río principal que forma frontera con la República Democrática del Congo. Y otro río importante es el Sanga, que también fluye hacia el Ubangi. Aquí un ejemplo de ríos, por ejemplo el Mambere, que pertenece a la cuenca del río Congo en el sur, el Oham, que pertenece a la cuenca del lago Chad y desemboca en el río Chari, y el Bamingi, que también pertenece a la cuenca del lago Chad. La diversidad de paisajes del país va desde los bosques tropicales y húmedos del sur, pasando por una sabana bastante poblada de árboles, hasta una sabana árida en el norte junto con la frontera de Sudán. Ya es una sabana casi perteneciente al Sahel, en el norte del país. El país es poco montañoso, pero hay dos principales sistemas montañosos. En el norte, junto a la frontera con Sudán, tenemos las Fertit Hills, una zona bastante árida, donde el punto más alto son 1280 metros. Y estas Fertit Hills se encuentran hacia el noreste. Y hacia el noroeste están las montañas Karre, formadas de granito, y en ellas se encuentra el monte Ngawi, que es el pico más alto del país, con 1410 metros de altitud. La República Centroafricana se divide en 16 prefecturas y una comuna autónoma. La comuna autónoma es la comuna de Mbangi, que es la capital del país. El resto de prefecturas reciben el nombre de uno o dos de los ríos más importantes que fluyen en cada una de las prefecturas. Esto nos da una idea de la importancia que tienen los ríos en este país. El nombre de prefecturas como Bamingi, Bangoran, Baskoto, Otkoto, Kemo, Lobaye, Ouham, Nanamambere. El clima en el país es tropical, con dos estaciones, una seca de noviembre a abril y una húmeda de mayo a octubre. En la estación seca las temperaturas pueden alcanzar 40 grados, sobre todo en el norte, y la estación lluviosa las temperaturas bajan a 25 o 30 grados centígrados. Las infraestructuras del país son muy pocas. Solo existen 17 ciudades con más de 20.000 o 30.000 habitantes. El resto son núcleos poblacionales de 100 o 200 habitantes. Y la mayoría de estas poblaciones no tienen una comunicación con la ciudad más cercana. El 80% de las carreteras son de tierra, no están asfaltadas. Los habitantes usan los ríos como medio de alimento y también como medio de transporte. Tiene una superficie de 623.000 kilómetros cuadrados. Es uno de los 10 países más pobres del mundo. El 70% de la población vive del campo y se produce algodón, plátanos
sorgo, yuca, cacahuete, maíz, café y tabaco. El que sea uno de los países más pobres del mundo no significa que no tenga recursos. Tiene una gran producción de madera caoba, que es muy conocida por su gran calidad, minas de diamantes, oro y uranio. Estos recursos están poco explotados. Existen muchos conflictos internos en el país y este se encuentra constantemente en guerra. Esto hace que las explotaciones de sus recursos sean difíciles de llevar a cabo y muchas veces son los grupos rebeldes los que se hacen con la explotación de estas minas para poder financiarse. Desde Europa se creó el proceso Kimberley. Es un sistema de control mundial para evitar el comercio de diamantes obtenidos con violencia. Durante bastante tiempo la exportación de diamantes en Centroáfrica estuvo prohibida justamente debido a que se obtenían para realizar violencia. Ha sido en el año 2024 cuando se ha levantado esta prohibición de exportar diamantes. La moneda del país es el franco centroafricano. Es una moneda utilizada también en otros países de África Central como Camerún, Chad, República del Congo, Gabón y Guinea Ecuatorial. Por €1 obtenemos unos 656 francos centroafricanos. Hay principalmente dos parques naturales conocidos por su gran cantidad de especies. En el norte se encuentra el Manobo-Ugunda St. Floyd, que es conocido por la abundante cantidad de especies en peligro de extinción. Este parque se encuentra en la prefectura de Bamingui-Bangoran, con una superficie de 1.740.000 hectáreas. En él se encontraba el rinoceronte negro, que se extinguió en el 2011. También se pueden encontrar guepardo, elefantes, búfalos. Este parque es Patrimonio de la Humanidad desde 1988. El parque supone un cruce de caminos entre la fauna africana del este y del oeste y entre el Sahel y el bosque ecuatorial. Hay animales como la gacela de frente roja, elefantes o jirafas, aves como el pico zapato en peligro de extinción. El principal problema de este parque es la caza furtiva. Otro parque importante en el sur es el Tsanga Sanga. Aquí se encuentra el lugar donde se pueden observar mayor cantidad de gorilas y chimpancés. Es un parque especial porque tiene espacios abiertos llamados bays que tienen sales en el subsuelo. Y estas sales son muy utilizadas por los elefantes y las jirafas. Existe en este parque también un animal muy curioso que es el bongo. Se le considera el parque con mayor concentración de elefantes y gorilas del mundo. También se encuentra en este parque el jabalí gigante. La flora también es muy especial en el país. Hay alrededor de 5.000 especies y muchas de ellas se consideran endémicas. Está el árbol del caoba, el árbol del karité, la palmera del aceite de palma, flores como el niam, la cola acuminata. De sus frutos sale la nuez cola que tiene cafeína y se utiliza para muchos rituales. También está, por ejemplo, la uvaria que tiene una fruta comestible. Tiene una población de poco más de 5 millones de habitantes. Esto hace que la densidad de población sea una de las más bajas del mundo, con 8 habitantes por kilómetro cuadrado. La mayor parte de la población vive en el suroeste, cerca de la capital de Bangui. Menos del 8% de las carreteras están asfaltadas y hay muchas poblaciones que no tienen acceso a la ciudad más cercana. Los ríos se usan como medio de transporte, pero es muy habitual que haya poblaciones que están completamente aisladas. Existen más de 80 grupos étnicos con su propio idioma. Estos diferentes grupos étnicos pertenecen a 3 grandes etnias principales. El 50% de la población es Baya Mandilla, el 40% es Banda. De estos, la mayoría están en el norte del país. Un 7% son Baka, ubicados en el sur del país. El resto son etnias minoritarias y un 1% de blancos descendientes de colonos franceses o belgas. El país fue antigua colonia francesa. Por eso el francés es uno de sus idiomas oficiales. Pero hay otro idioma oficial que es el sango.
y el sango es una lengua franca surgida a partir de otras lenguas africanas. Como la zona está formada por un montón de etnias con diferentes idiomas, esta lengua se fue formando para que todos ellos se pudieran comunicar entre sí con una lengua común. Es la única lengua criolla del mundo que se ha formado a partir de idiomas locales. La mayoría del país es cristiana, un 80% entre protestantes y católicos. Un 10% son musulmanes y el 10% restante son animistas. Una de las minorías étnicas del país son los pigmeos Aka. Son muy conocidos por su baja estatura y están concentrados sobre todo en el suroeste de la República Centroafricana y en el norte de la República Democrática del Congo. Era un pueblo nómada, pero con el tiempo se han tenido que sedentarizar, a veces para huir de la deforestación y otras veces de la violencia de las milicias. Los pigmeos son parias y son explotados por otras comunidades que viven en la misma zona. Tienen los salarios muy bajos y realizan trabajos difíciles. Son considerados como siervos por el resto de la población. Pero los pigmeos Akas son músicos. En el 2003 sus cantos polifónicos fueron nombrados Patrimonio de la Humanidad. Los pigmeos Aka han elaborado una tradición musical única. Forman una polifonía a 4 voces. La música y la danza forman parte de sus rituales. En la creación de nuevos campamentos, en la caza, en los funerales, siempre hay música. El país tiene sitios como estas cataratas de Boali. También tiene una zona que se le conoce como el Stonehenge de África. 70 monumentos megalíticos de tipo astronómico, que son menires, la mayoría entre 2 y 5 metros de altura. Es el sitio megalítico de Boali y se encuentra al oeste del país. Aunque el país se llame Centroáfrica, en realidad el centro geográfico de África no está dentro del país. Ese punto geográfico se encuentra muy cerca, pero está en la República del Congo, cerca de la ciudad de Dongo. Debido a su baja densidad de población, es el país con menor contaminación lumínica. Por lo tanto, es uno de los sitios donde mejor se observan las estrellas y se puede ver perfectamente la Vía Láctea, sin necesidad de ningún aparato. Hay una gran parte del país donde las brújulas se vuelven locas, ya que ahí se encuentra la anomalía magnética de Bangui. Esta anomalía ocupa una extensión de 1000 kilómetros de largo por 700 kilómetros de ancho. Toma el nombre de la capital Bangui, que se encuentra en este lugar. Es una de las anomalías magnéticas más grandes del mundo. En ella, el campo magnético es mucho mayor que en el resto de la Tierra y también el valor de la gravedad es diferente. Nadie sabe cuál es la razón de esta variación magnética en esta zona. Unos dicen que puede ser por un meteorito y otros por intrusión de material magnético del magma de la Tierra dentro de la corteza terrestre. En el territorio de Centroáfrica también se encuentra la mariposa más grande de África, que mide entre 20 y 25 centímetros. Papilio antimachus. Es una mariposa venenosa. Se encuentra cerca de la selva del río Lobaye, pero esa zona es una zona de caza. Las mariposas macho vienen a beber las sales minerales y es ahí donde son capturadas para venderlas a coleccionistas o hacer cuadros con ellas. Los cuadros de mariposas son un objeto de artesanía que se pueden vender hasta por 1.500 euros. La mariposa macho vuela cerca del suelo y es muy apreciada por sus extensas alas naranjas y negras. Pero las hembras son bastante difíciles de capturar, ya que viven en la parte superior de los árboles, donde recogen el néctar de las flores. Y esta especie de mariposa, como otras muchas en el país, está en peligro de extinción.